¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en estos debates que venimos trayendo semana tras semana, importantes, fuera de agenda, ¿no? Por lo menos de la agenda hegemónica, esto contrahegemónico que tanto nos gusta, y hoy también te vamos a presentar algo por el estilo. ¿Cómo te va, Gisela? Bien, Ale, muy bien, por suerte. Estamos muy bien. saliendo de a poquito, Sí, vamos, y si escuchan virales, una tos sí, o una sí, cosa así, bueno, difícil. soy yo. Está complicado, muchísimo La humedad. baja de la defensa por el contexto económico. No, claro, ¿no? Bueno, pero estamos hablando que Ascienden estamos los en la pinchos. ciudad de Rosario transcurriendo Sí, de días todo. de 100% de humedad, así que, Claro. bueno, estamos todos medios enfermos. La pero capital bien. del lavado y de la humedad. También, bueno, ¿no? también tenemos Y de un gran clásico de la ciudad también, como siempre. Tenemos otras bondades. Otras también. bondades, sí, Claro, sin duda. No sin duda. solamente eso. Bueno, Ale, ¿Te hoy parece que presentemos el programa presentamos hoy? un tema del Programa día que tiene interesante. que ver, que tiene que ver bien con lo regional, con nuestra provincia, con debates que no fueron, que sí se pueden llegar a dar y que nos interesa, por supuesto, a nosotros y a toda la población santafesina. Lo presentamos, dale. Dale. La inminente reforma de la Constitución santafesina sigue cosechando críticas y diversas hipótesis. Un paso histórico de suma importancia que se funde entre gallos y medianoche. ¿Desde cuándo una Constitución puede reformarse sin creación colectiva? ¿Desde cuándo los pueblos no sienten como suya la arquitectura jurídica que organiza su destino? La respuesta está en el modo en que se diseñó este proceso, sin escucha, sin territorio y sin deseo. Hoy en Catalejo, reforma de la Constitución provincial, una Constitución sin pueblo. Ahí está, tiene que ver con esto, con el debate de la nueva Constitución, que hay que reformarla ahora con el pueblo adentro o con el pueblo fuera, ¿no? Este es el debate que nos interesa de sobremanera. Sí, ¿qué puntos se toman, no? ¿Y qué se va a debatir? Sin duda, por eso hemos convocado a Facundo Besón, es abogado laboralista, defiende el derecho del laburante. Qué difícil, ¿no? Ser abogado laboralista en estos contextos, hay que amacarse mucho, pero bueno, aparte de eso, ha hecho un escrito muy interesante, una postura muy interesante también desde el derecho, que tiene que ver con la Constitución, esta reforma de la Constitución, sin pueblo, ¿no? O sin el pueblo, por lo menos adentro de esta charla, de este debate, de este intercambio. Facundo, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver de poder desandar un poquito este camino que tiene que ver con la reforma. Totalmente, porque siempre es lindo, reforma. Sí. Es vieja la Constitución, cuánto hace que no se reforma, qué interesante todo, pero como que empieza y termina ahí, ¿no? Sí, que es cierto que es antigua, es muy antigua, pero hay que ver qué se toca en esta nueva reforma. Vos decías el pueblo afuera. ¿Por qué el pueblo afuera? Bueno, principalmente más allá de las elecciones y de los procesos electorales, que claramente el 13 de abril pasado se evidenció, digamos, que la población se volcó a las urnas, pero muy magramente, ¿no? Un 65% del padrón, muchos votos anulados, pero más allá de esta cuestión que es meramente formal o formalista, o tiene un dato objetivo, nos presenta un dato objetivo, tiene que ver también con la participación previa en el quehacer constitucional, ¿no? Claro. O sea, eso no es una constitución viva, como no es una constitución en la cual se haya tenido una participación previa y elaborada a través del pueblo, pero no el pueblo y cada uno de nosotros individualmente volcados a decidir, o una cuestión más, hasta te diría, por redes sociales, que hoy es muy común utilizar las redes sociales para expresar su opinión, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso, ¿no? Pero más allá de esa situación, no tampoco se ha expresado las organizaciones de la comunidad. Las organizaciones de la comunidad son nada más ni menos un sindicato, una cámara empresaria, una cámara pymes, pero otra vez también las redes de clubes. ¿Por qué no pensar la cuestión del deporte incluido en la Constitución? O colegios profesionales, ¿no? De profesionales, ya sea de médico, abogado, ingeniero, también que puedan participar en esto, cooperativas, todas redes de asociativismo. Digo, no estuvieron presentes. Fue una Constitución, una ley de necesidad de reforma de Constitución, es así procedimentalmente y legalmente. Lo que propone, esto fue a finales del 2024, después de un tiro y afloje, pero ha salido porque bueno, la mayoría legislativa se lo permitió el oficialismo. Fue un voto express en diciembre y después se vota en abril, muy rápido. Se vota en abril y se proponía, digamos, o sea, mismo la ley de necesidad de reforma para el 2026. Se adelantó ahora a julio del 2025. ¿Hace diferencia? Yo no sé si hace diferencia, yo creo que esto parte de un vicio de origen, que es como lo que decía al principio, ¿no? O sea, acá no hubo en la construcción de esta ley de necesidad de reforma, de los puntos a reformarse, la participación del pueblo. O sea, no hubo ese ida y vuelta que necesita nuevamente el sector de la política, el sector de los representantes con el pueblo. Más allá de que
el pueblo va, emite su sufragio y demás, pero después parece ser como que hay un gran bache, y en ese gran bache justamente yo creo que anidan muchos intereses que no tienen que ver con el pueblo, sino que tienen que ver con una cuestión más de reproducción del propio poder de la partidocracia actual. Sin duda, esto ya que sea algo tan rápido, ¿no? Que haya salido por una cuestión, una decisión expresa, esta cuestión de adelantar también hacia este año, no esperar al año que viene, sin claridad de por qué, ¿no? Da la impresión de que claramente lo que se persigue son intereses que al pueblo le quedan extremadamente lejos, ¿no? Y bajo un contexto, una coyuntura socioeconómica pavorosa, ¿no? Verdaderamente muy compleja, que hace que el pueblo, a lo mejor, ¿no? No lo mejor, ¿no? Con la certeza esté pensando en el plato de comida de la noche, ni siquiera del mañana, y que esto le queda muy lejos. Y encima, que le queda lejos, no le invitan a participar, digamos, ¿no? Ve cómo aquellos que representan los intereses de ciertos sectores a nivel partidario lo van a hacer, pero me parece que hay una agenda que está quedando decididamente afuera, ¿no? Es que claramente, y esto, circunscribiéndonos nada a la historia de nuestra patria, digamos, porque esto tiene que ver, la discusión constitucional proviene desde larga data, digamos. Cuando Alberdi decía, vamos a hacer una constitución para el pueblo argentino, este nuevo pueblo argentino posterior a Caseros, pensaba un pueblo totalmente corrido también de la escena, digamos. Claro. Mientras que el bando perdidoso, que era, digamos, el sector federal de la Confederación con Rosas a la cabeza, pensaba una constitución consuetudinaria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se vaya construyendo a partir de una historia, pero de una identidad común, que esa constitución, que está en un papel, que está bárbaro, sea una representación escrita de nada más ni nada menos que lo que diría el etos, o sea, la costumbre de un pueblo, que sea la identidad del pueblo, tanto material como espiritualmente. Entonces, yo creo que, más allá de esta cuestión, digresión teórica que hice, digo, es claramente hay en juego estas dos tradiciones, ¿no? De cómo leer la Constitución. O la Constitución es un papel para solamente reproducción de un sector minoritario, ¿no? O es una constitución escrita que representa una constitución real, a un basamento social que tiene una identidad particular, que tiene una historia particular, y bueno, yo creo que no está representado en esta constitución, o por lo menos en lo que se pretende reformar, que ya es un corpus cerrado, ¿no? Claro. Porque lo que se va a reformar por la ley ya está, es lo que se va a reformar. Después sí hay cuestiones más de maquillaje institucional, que vamos por la bicameralidad, que vamos por la unicameralidad. ¿Eso en qué modifica, digamos, ese debate? ¿En qué modifica al pueblo en sí? Digamos? El pueblo en sí quiere también saber participar, que, bueno, ¿cómo va a ser el sistema de salud? El artículo 20 regula, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con el trabajo, que vos antes lo decías, bueno, ¿bajo qué criterio? Hoy es el mismo trabajo del año 62 el que tenemos, claro, la uberización de la economía, y eso que, sin lugar a dudas, pega hoy a las nuevas formas de organización laboral. Bueno, podemos discutir eso. Claro. La ciencia y tecnología, ¿para dónde va? ¿Va para alimentar, digamos, un sistema de reproducción, digamos, de valor agregado en materia agroindustrial, o va para un sistema industrial? Porque ahí está propuesta la cuestión de la inclusión de la cuestión de la ciencia y la innovación tecnológica, pero con cuestiones respecto a la biotecnología. ¿Pero para quién? Sí. Para el trigo transgénico, a lo mejor, y no para, digamos, para el valor agregado, para que la población acceda a un alimento siendo que Santa Fe sano, en el ¿no? oeste, yo no manejo el tema de la ingeniería, pero haber escuchado gente que sí, que sabe, las parejas, toda la zona de Rafaela, bueno, se producen motores para autos de Fórmula 1, o sea, hay una capacidad, digamos, de mucha gente que ha estudiado y que desarrolla y que es totalmente invisibilizada. Digo, ¿vamos a aportar ahí o vamos a seguir reproduciendo, digamos, una lógica donde lo que nosotros nos seguimos, digamos, ubicando es en una posición de meros parteneres en un juego que es totalmente ajeno a nosotros, donde los puertos están extranjerizados, donde digamos se va la riqueza de reprimarizada y siendo un monoproductor, ¿no? Monoproductor. Eso es otra cuestión que va de la mano de discutir. Digo que cada punto, tocas un punto y tocas mucho. Sí, no cabe duda. Ahora, hablando de, traías la constitución de Alberdi, también lo emparejabas con esa constitución más federal que quedó afuera. Digo, siempre es como que los que ganan son los que terminan escribiendo, en este caso, la constitución. Sería, no sé si sería en este caso el gobernador el que gana, el que escribe la constitución, porque se hace en este mandato. Digo, pero ¿cómo ves vos el tema de cuán representado va a estar
los orígenes o las cuestiones del pueblo santafesino, este pueblo industrial. Bueno, ¿crees que va a haber ahí algo o va a ser más una cuestión de retocar algunas cosas? ¿Cómo la ves vos ahí? Yo, por lo que leo cotidianamente, por dónde va caminando este proyecto político actual, creo que es muy difícil encontrar mecanismos donde el pueblo y las organizaciones de la comunidad puedan tener algún tipo de voz, digo, entendiéndolo esto. Hay experiencias muy interesantes en Argentina, a partir de lo que fue la sanción de la Constitución de 1949, donde el pueblo se volcó también a participar de la propia reforma al enviarle cartas, misivas, a los propios convencionales diciendo con propuestas concretas. Mirá, me parece que la educación tiene que ir por acá, me parece que los derechos de la niñez tienen que ir por acá, de la ancianidad, y propuestas concretas del pueblo dándole a los convencionales, o sea, ese diálogo permanente que se generaba. Luego también hay una constitución provincial, que es la constitución de lo que hoy es la provincia del Chaco, donde incorpora, es muy interesante esta experiencia, digo, para que nos sirva para pensar o para tratar de pelear para poder ingresar este tipo de construcciones, que incluía dentro del órgano legiferante, en este caso de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco naciente, en ese momento, año 1951 estamos hablando, a las asociaciones profesionales. O sea que el chaqueño no solamente votaba a un diputado a través de un partido político, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista o el Partido Justicialista, sino que también, si estaba afiliado a un sindicato, una cámara empresaria, podía también votar representantes para que esos representantes compongan, junto con los representantes del partido, la Cámara, en este caso, de Diputados. En una cuestión que tenía que ver más que nada con los intereses sectoriales, pero llevados a través de estos representantes, lo cual yo creo que genera, más allá de decir, bueno, pero una cuestión corporativista, digamos. Esto tiene un tufillo fascistoide, ¿no? Claro. No, porque en definitiva las organizaciones eran totalmente independientes del Estado. El Estado no era el creador de esas corporaciones, sino que las corporaciones eran libres y eran previas justamente a ese proceso político. Entonces, yo creo que se generó también ahí una cuestión que, bueno, a ver, a partir de este tipo de propuesta, acortar, ¿no?, un poco las distancias entre el representante y los representados, para que no se generen mucho estos ruidos de que parece ser que están en la Torre de Marfil los representantes y el resto del pueblo está totalmente ajeno. Y esto yo lo veo en que se evidencia claramente, ¿no? Cuando hicieron algunas encuestas en la calle, la gente no sabía qué se iba a votar. No, sin duda. Sin sacando el tema de concejales y las pasos de concejales. Pero no sabían, porque no ven que esto puede tener una representación concreta y real en la cotidianidad de su vida, lo que decían ustedes. Están viendo si van a comer a la noche, están viendo si les cierran los números. De hecho, están viendo la Constitución Nacional, las tarifas, provincial, sí. Claro, es provincial la reforma, no es nacional, y hay cosas que todavía no se pueden modificar debido a que hay una que rige que es mayor. Hay muchos pibes y muchos laburantes y mucha gente a pie que te dice, mira, la Constitución Nacional tiene este punto, y se viola permanentemente, ¿no? Entonces, la motivación para después no solamente ir a votar una reforma o a los convencionales constituyentes que van a estar debatiendo esa reforma, sino que es muy difícil, y ahí sí, a cada uno de aquellos que estamos interesados por todo esto, nos interpela para ver cómo se puede generar un tipo de estrategia para lo que el Estado no genera, que fue primero informar que se votaba de la manera en que se iba a votar y lo que se va a votar. Digo, ¿cómo generarle ese interés a un pueblo que claramente ahora está no solamente abatido por lo socioeconómico, sino que también desconoce, y lo que desconoce y no motiva, lo que uno no conoce no lo siente propio, claro, y no lo defiende tampoco, ¿no? Totalmente. Entonces tiene que ver un poco con esto que vos muy bien marcás. Entonces, bueno, a ver, esta brecha, ¿cómo hacemos para acordarla? Yo creo que la ley de necesidad de reforma, yo la estuve leyendo puntillosamente, estuve viendo qué atajos podía llegar a haber, justamente para empezar a romper esta idea, ¿no?, de la democracia demoliberal, digamos, que tanto, digamos, yo creo que daño hace al día a día, digo, por esta distancia que se genera, y digamos, lo que termina formando es una partidocracia que se cierra sobre sí misma y que no abre el juego, justamente, no te digo para que el pueblo vaya, no podemos pensar una democracia directa, como la Grecia antigua, claramente eso no. Pero hay organizaciones de la comunidad, claramente, que tienen que ser escuchadas y que tienen que tener algún tipo de voz y participación. Entonces, cuando a mí la ley de necesidad de reforma me habla de pueblo, y bueno, vamos a discutir lo que es pueblo. ¿Qué pueblo? Claro, ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo está representado entonces ahí?
O sea, el pueblo, está bien, el pueblo que únicamente vota un partido político, digamos. Yo no digo que eliminar los partidos políticos, son fundamentales para la democracia. Bueno, ahora, también hay otros actores dentro del proceso democrático. Totalmente. Actores políticos. Entonces, claro. Estamos hablando de una democracia, digamos, únicamente partidocrática, o estamos abriendo el juego a la participación de la comunidad, ahí donde la comunidad está, digamos, una cooperativa, pero también un club de barrio. Claro, lo que pasa que en ONG. eso que vos decís, me parece muy Sí. interesante, se ha hecho mella mucho en el tema de estás haciendo política, ¿no? Esto está, se ha metido mucho de los medios de comunicación, desde diferentes agrupaciones, ¿no? Y vos estás haciendo política, y sí, política hacemos todos los días de nuestra vida en todos los Hay un actos que rechazo llevamos ahí a cabo. a lo Pero partidario, claro, pero no a lo político. Claro, no a lo político. Y en esta cuestión, en lo que vos decías, el tema de los clubes, las escuelas, los sindicatos. En la previa de lo que fueron las elecciones, me tocó hablar con Balaguer, que era también una de las candidatas, y ella comentaba que en la última reforma constitucional de Santa Fe se habían hecho un trabajo muy importante en las escuelas, donde había una participación impresionante en las escuelas de los chicos, los docentes. Esto no existió para nada, para nada. Sí, además una cuestión que hay que hablar de la reforma del 62, donde había el principal partido mayoritario de la Argentina estaba totalmente proscripto y no pudo participar. Claro. Eso también hay que... Claro, porque hay que fue decirlo, también una tal cerrazón cual. entre un sector de la partidocracia que justamente, digamos, fue totalmente cómplice de todo un proceso que no solamente volvió a reivindicar la Constitución de 1853 a partir de la reforma del 57, digamos, y como cuestión, digamos, constitucional, tiene que haber un amoldamiento por parte de las constituciones provinciales de esa Constitución Nacional, aceptándolo, por supuesto, abierta explícitamente, sino también que se echó por tierra una constitución a través de un bando militar. O sea, es un bando militar, es como si uno va a hablar con un militar, digamos, es como una norma de uso interno dentro de la fuerza. Claro. Digamos, hasta ese desparpajo tuvieron. Es un montón, claro. Es mucho y hay que volver a recordarlo, y que lamentablemente la reforma de 1994, la nacional me refiero, la reforma de 1994, se retomaron absolutamente todas las reformas, sacando la Constitución de 1949, que nada más ni nada menos reconocía el artículo 37 por primera vez, no el 14 bis, no confundamos, el artículo 37, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, totalmente novedoso, pero no solamente porque reconocían ese tipo de derecho, porque bueno, de acá para adelante vamos a empezar, no, porque lo que hacía era acorazar constitucionalmente a lo que ya previamente estaba, porque había una constitución real, una constitución concreta, palmaria y tangible, que daba cuenta de que la reforma de 1853 quedaba vieja, que además quedaba a contramano y a contrapelo de lo que sucedía en la realidad. Yo creo que ahora lo que pasa es lo contrario. Son constituciones para moldear una realidad que no sabemos qué va a pasar con esa realidad. Puede ser un sinnúmero de cuestiones muy positivas, que nosotros a priori vamos a verla y decir, ¿quién va a estar en contra de que el sistema, de seguridad social tenga criterios donde democráticos de reparto, positivo, o negativo para acorazar el oprobio que estamos viviendo también? Exacto. En un montón de Entonces, cuestiones, o de avance de conquistas, ¿no? Es lo que dice, por eso la gente se siente tan alejada. Claro. No me gusta la gente, el pueblo se siente tan alejado y tan poco familiarizado con esto. Pues, ¿qué va a reformar algo que no conozco? Además, estoy totalmente, digamos, en otra. Hay una desconexión, hay una desconexión del pueblo con aquellos representantes. Si bien los representantes están alejados del pueblo, el pueblo está alejado de los representantes también. A las claras está, ¿no? Lo que fue la votación previa del presidente nacional, donde una entrevista previa se le preguntaba cuánto cobraba un jubilado, cuánto salía un litro de leche, cuánto salía un kilo de carne, no lo sabía, y es nuestro actual presidente, digo. Entonces, bueno, hay un pueblo también que elige esto. Es increíble, pero es así. Sí, y además otras cuestiones, por ejemplo, la Constitución, la reforma de la Constitución, por ejemplo, reconoce la cuestión de la soberanía de Malvinas, Georgias y Sandwich, o Esquivel y San Pedro, me gusta más decir, porque son la terminología propia, nuestra propia toponimia. Bien, ¿qué sucede ahora con este actual? O sea, hay, por ejemplo, Malvinas, para mí es un tema que en las escuelas debería haber una materia que se llama soberanía. Digo, a los pibes, desde chicos hay que decirles, mira, esto es lo que pasa de a poquito, ¿no? Con determinados contenidos, pero sin en la universidad.
O sea, no, es lo que repito, digamos, en otra dimensión, pero uno no puede defender lo que no conoce. No, sí, entonces, si la Constitución no la sentís cerca, no la sentís propia, no la conoces, no es algo que es parte de tu identidad. Y claramente no te va a importar, no te va a interesar. Si Malvinas no lo conocés, si no conocés lo que pasa en el Atlántico Sur, si no conocés que eso tiene una proyección anterior, ¿y qué vas a defender? ¿Qué te va a importar? Que haya, por ejemplo, el Reino Unido en lo que va del año hace los cuartos movimientos de tropa, hasta kosovares hay, claro. En un vínculo con la OTAN. Tolvin, que también no está la explotación de la monitoreando todo. Además de eso, la explotación totalmente ilegítima de la pesca. Sí, y hay sin lugar a duda, y la proyección también, el vínculo simbiótico que tiene con la Patagonia. Totalmente. Lewis, y podemos seguir. Sí. Acá y todas las Malvinas que tenemos dentro de la Argentina, ¿no? Ahí está. Eso es lo que es fundamental. Las Malvinas que tenemos adentro, la cuenca del Río de la Plata y todo lo que tiene que ver con la hidrovía. A ver, hubo una guerra en el siglo XIX por el tema de la libre navegación de los ríos. Hablamos antes de Rosas, claramente, ¿no? Claro. Y que vencimos. Sin duda, sin duda. ¿Y qué pasó después? 1852. Justamente se entregó todo sin ningún tipo de beneficio inventario. No cabe duda. Bueno, hablábamos también con vos, el tema de la figura de Gaucho Rivero, que por ahí se tira muy por arriba, pero claramente quizás haya gente que reivindique mucho más al caudillo Lewis, ¿no? Sí. Que a un gaucho que con un puñado de indígenas se fue a ser patrio de las Malvinas, que bueno, los primeros morados. Y aparte, increíblemente cómo la historia, ¿no? También va borrando, va segmentando, va eligiendo qué figuras mostrar, ¿no? Si bien hoy tenemos el acceso a un montón de otros puntos de vista, historiadores, información al alcance, bueno, hay toda una maquinaria que más con lo que son las redes sociales, con esta superinformación, con inteligencia artificial, bueno, hay todo un laburo muy fuerte que es muy difícil abstraerse y poder, retener ciertas cosas, encontrar el lugar de concentración para focalizarse en algo, no es casual. No es casual. No, y otras cuestiones, por ejemplo, hablamos de la identidad, ¿no? Antes, y cómo está representada en la Constitución. Vemos que las múltiples identidades porque la provincia de Santa Fe es una provincia muy larga, muy extensa, y no es lo mismo la Cuña Boscosa que la zona portuaria de Rosario, o digamos profundo. El interior profundo, o ese sector industrial todavía, o la cuenca lechera, por ejemplo, cercana a Rafaela. Hay muchas lógicas dentro, están representadas todas estas lógicas, todavía seguimos con un sistema departamental viejo, que casi obsoleto, no hay criterios comunes para definir puntos, en un mismo departamento. ¿Cómo vamos a redibujar el tema de esto para el fin? Porque en definitiva tiene que ver con la representación. Muchas instituciones que son de adorno. A ver, iniciativa popular. ¿Cuántas veces se inició la iniciativa popular de la reforma de 1994? Contadas veces. Claro. Y necesitas tener un procedimiento que más vale cuando te pones a ver el procedimiento y toda posibilidad, se agarra y corre todo, tira todo. Porque esto es imposible, hacer instituciones justamente para que como meros adornos, Yo a veces lo digo, es una una astuta combinación de tinta y papel, nada más, porque en definitiva esto carece de vida, esto no tiene vida. Entonces, yo creo que lo que hay que lograr es que empezar a darle vida en la discusión de esta reforma constitucional, empezar a ver, yo, por ejemplo, como operador del derecho, pero porque tengo esa expertise, porque hice un trayecto universitario a través de la universidad pública, bueno, ahora agradezco acá bien vivo, por brindarme esa oportunidad a la universidad y al pueblo, ¿no? Porque en definitiva es eso, pero también, devolviéndole a eso, en esa idea, a ver, vamos a discutir, a ver, si yo me formé, vamos a empezar a discutir la letra de esta ley de necesidad de reforma con la intención de esto, ¿no? Nada más ni nada menos que las organizaciones, por lo menos las organizaciones de la comunidad, puedan tener una participación en los órganos legiferantes. Es una cuestión de discutir, sí, muy discutida, seguramente me van a venir los dogmáticos constitucionalistas y no se puede porque esto por lo otro, le van a encontrar las 200.000 millones de vueltas, pero haciendo una interpretación que tiene más que ver con fortalecer la democracia en lo concreto, no en los dichos. Yo creo que por ahí es donde tenemos que conducirnos. Habrá que tirar un par de cajoncitos de fruta de manzana y hacer un método asambleario en las peatonales, como en la vieja época, ¿no? Y volver al engrudo, al papel. Sí, porque... Sí, y los que han sido elegidos también como constituyentes también, que tengan la idoneidad necesaria para estar y ocupar el puesto que van a ocupar, que no es menor. Idoneidad, sinceridad y ética, ¿no? Porque también es
Bueno, pues está eso de robarse también la representatividad de sectores que piensan de cierta manera, cuando en realidad creo que hay muchos sectores que pueden pensar de manera similar porque están muy lejos o alejados de lo que se va a discutir, digamos, ¿no? Ya se nos viene el debate. Ya está. Me Ya parece está como que no hay mucho... La convencional la tenemos mucha tela encima. para cortar. Bueno, espero que por lo menos haya ciertos sectores convencionales que por ahí puedan llevar alguna palabra más disidente, aunque yo creo que ya la Constitución está escrita. Esto ya para mí ya está. O sea, ya está escrita, ya se sabe lo que se va a querer No se hubiese avanzado tan rápido. No, o sea, ya, claro, por eso, si no, claro. si vos tenés algo que discutir o estás medio ahí, vamos a negociar, bueno. Claro. Pero atento, digamos, una cuestión. Deben estar también esos 3 o 4 artículos para negociar, pero el resto ya pero está, si una cuestión meramente pragmática, claro. digamos, como es, por ejemplo, el oficialismo es muy pragmático, digamos, en su forma de hacer política es muy pragmático. Entonces, en ese pragmatismo, no realismo, pragmatismo, bueno, entonces te da los números, sí, no hay mucha más vuelta que dar en la situación. Sin duda. Palo y a la bolsa, digamos. Sin duda. Bueno, Facundo, el agradecimiento. No, gracias a La ustedes. seguimos con Sí, esto de cuando una ustedes Constitución quieran. sin pueblo, que es muy interesante, porque esto de la gente es verdad. Como dice un amigo, tenga cuidado, señora, que usted también es la gente, ¿no? Pero bueno, el tema del pueblo sin duda se arroba, como también la terminología de patria, ¿no? ¿Quién habla de patria, ¿no? Para saber qué tipo de patria Bueno, es lo que decíamos antes, si queremos, ¿no? la ley necesaria dice pueblo, bueno. Claro. Los representantes del pueblo, bueno, Claro. ¿quiénes son los representantes del pueblo? Claro. Los de los partidos políticos únicamente. Tal cual. Te lo pongo en ¿A dónde discusión. están las organizaciones libres Organizaciones libres del pueblo, exacto. ¿no? Bueno, los símbolos patrios, lo hemos hablado muchas veces. Se han apropiado de los símbolos patrios, cuando también nos tenemos que Es difícil, reivindicar. bueno, pero por lo menos nos da trabajo. Para Bueno, seguir debatiendo, hay que- repensando todo esto. No hay que cejar nunca en la, No. sin duda. en la lucha. Tal cual. Facundo, gracias. No, gracias a ustedes. Facundo Besón estuvo con nosotros, abogado Muy laboralista, interesante. interesante, sí, Sí. esto de la Constitución sin pueblo que se viene, ya el debate está en las gateras y que bueno, nos queda muy lejos, la ciudadanía ya desde las urnas por lo menos ha demostrado parte de desconocimiento y de descontento también. ¿no? Poco interés. Sí, poco interés, y eso es lo que preocupa, pero claramente nos ocupa. Sin dudas. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, Ale, nos reencontramos, ¿cómo no? Veremos qué ponemos en agenda. Sí, agradecemos, bueno, a Hernán Cabrera en la edición, Fabián en el tema de puesta acá en escena, ¿y qué más tengo que agradecer? Fabián Ari, el amigo García. García, en me Televisión faltaba. Regional. Muy Entonces, bien. yo el laburo detrás de cámara. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, Espero que nos un poquito vemos. mejor usted, ¿no? Sí, ¿No? ya va a estar re óptima. Esperemos. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.